Antecedentes históricos en el ejido. La pobreza en el campo fue una de las razones principales de la Revolución Mexicana. La explotación y marginación que padecían los campesinos, sobre todo en el centro y sur del país, llevaron a que al final de la revolución, la justicia social se convirtiera en una de las razones de ser de la Constitución vigente y del sistema político construido a partir de 1917. El artículo 27 es uno de los fundamentos de la Constitución de 1917. Este, en su primer párrafo, expresa: la propiedad de la tierra y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Así, constituida la propiedad privada, también es protegida mediante una serie de garantías, estableciéndose que la propiedad de la tierra y su distribución no está consignada a la lucha entre los intereses individuales, sino que concierne también al bienestar y a la estabilidad de la sociedad como un todo, limitándose la propiedad privada solo por el interés colectivo. La teoría de la propiedad de la tierra, como función social y fin del Estado, encontró su mejor expresión en el artículo 27 constitucional. Con toda su complejidad, define la propiedad, la restringe, establece su modalidad, el procedimiento y sus reglamentaciones para modificarla, invoca el principio de expropiación y la causa de utilidad pública. Todo ello a través de los atributos del Estado, mismos que configuran las normas de propiedad y los fines de la reforma agraria. El resultado de estas formas de propiedad, una vez atacado el latifundio, fue una estructura compuesta principalmente por tres elementos: la propiedad pública, la social, ejidal y comunal, y la pequeña propiedad. Con la propiedad ejidal y comunal se buscó dar respuesta al problema agrario, cuya caracterización principal estaba en la dicotomía, producto de la conquista y la colonia, de individuos sin tierra, sin derechos y sin trabajo por un lado, y de grandes latifundistas por otro, y se concretaría con la reforma agraria, cuyos objetivos fueron: primero, restituir la tierra a aquellos núcleos de población que habían sido despojados por los grandes latifundios y las haciendas. Segundo, la distribución gratuita de tierra a poblaciones que carecían de ella, en la forma de dotación llamada ejido. Aunque en ninguna parte del artículo constitucional se define lo que es un ejido, se menciona como tal, y en la práctica el concepto se aplicó a los núcleos de población dotándolos de tierras a través de los procedimientos señalados en la ley. Tercero, creando con ello una nueva estructura de tenencia que reemplazará el antiguo sistema latifundista y permitirá un crecimiento agrícola acelerado. También se destacó el respeto a la propiedad comunal de los pueblos, especialmente las comunidades indígenas, a quienes se autorizó para disfrutar en común las tierras, bosques y agua que les pertenecieran. Esto, a grandes rasgos, fue el programa agrario delineado a la Constitución de 1917, dejando muchos aspectos para reglamentos e interpretaciones posteriores. En este sentido, el programa fue tomando forma solo paulatinamente, aunque siempre dentro del marco general establecido en 1917, y cambió con frecuencia de dirección y de ritmo en la práctica. Con relación al ejido, la idea esencial que lo inspiró fue la de proteger a las propiedades colectivas de los pueblos. La palabra ejido se refería originalmente a las tierras comunales que se encontraban a la salida de los pueblos y que servían para el usufructo colectivo, y este era el significado que tradicionalmente se le daba a México antes de la reforma agraria. De hecho, en la terminología corriente, el concepto ejido se refiere a la comunidad de campesinos que han recibido tierras de esta forma, y el conjunto de tierras que le corresponden. Su patrimonio está formado por tierras de cultivo, otras para satisfacer necesidades colectivas y otra más para urbanizar, poblar principalmente. Así, desde 1917 se han venido creando ejidos casi ininterrumpidamente, pero la función económica atribuida a estos ha cambiado de forma gradual. Primero, se les consideró como fuentes de ingresos complementarios a los salarios ganados en las grandes fincas. Luego, como pequeñas fincas de subsistencia para los grupos rurales más atrasados. Posteriormente, se le asignó durante los años 40 un papel primordial en la producción agrícola, y con la reforma de 1992 finalmente tiene objetivos productivos semejantes a los del sector agrícola privado. La organización interna más apropiada para el ejido siguió un trayecto paralelo, en función del papel que le tocó desempeñar dentro de la estructura agrícola general del país y de las tendencias predominantes en cada época. Por lo tanto, en este marco institucional debe situarse la creación de la mayoría de los ejidos colectivos. Ahora bien,
No todos los ejidos de la República Mexicana fueron dotados con la misma cantidad y calidad de recursos. Muchos factores intervinieron en esta diferenciación que, en parte, es responsable de las variaciones en la eficiencia económica y funcionamiento institucional de los mismos. En primer lugar, juegan un papel los diferentes recursos naturales en las diversas regiones del país. En segundo, la densidad demográfica de cada zona y su relación con la estructura de tenencia en la época del reparto agrario. Y en tercer lugar, el proceso mismo de la distribución, caracterizado en sus distintas etapas por aspectos particulares de tipo jurídico, técnico, político e ideológico que han manifestado en la modificación paulatina de la unidad mínima de dotación ejidal. El sector ejidal no constituye un sistema de tenencia homogéneo en lo que a cantidad y calidad de sus recursos se refiere. En el artículo 27, original y reformado en el 1992, hubo al menos 13 decretos con sendas enmiendas mismas que reflejan los diversos énfasis del régimen en vigor. Procedimiento de constitución ejidal. La ley agraria establece en los artículos 90 y 91 la posibilidad de que se constituyan nuevos ejidos en los siguientes términos, según el artículo 90. Fracción primera. Un número mínimo de 20 individuos, es decir, personas físicas. La ley agraria no admite la posibilidad de que en su constitución participen personas morales, es decir, sociedades mercantiles, civiles o de cualquier otra naturaleza. Sin embargo, no es restrictiva respecto al número máximo de individuos que pueden constituirlo. En términos del artículo 15, fracción primera de la propia ley, los individuos que la constituyan deben cumplir los siguientes requisitos: ser mexicanos, mayores de edad o de cualquier edad si tienen familia a su cargo, lo cual se acredita con las respectivas actas de nacimiento o mediante las correspondientes cartas de naturalización cuando en términos del inciso B del artículo 30 constitucional los extranjeros hayan adquirido la nacionalidad mexicana y los que establezca el proyecto de reglamento interno. Fracción segunda. Cada individuo deberá aportar una superficie de tierra y presentar constancias de propiedad expedidas por el registro público de la propiedad correspondiente. La ley no es restrictiva en cuanto a la clase o tipo de tierra de que se trate, puede ser agrícola, ganadera o forestal. En consideración a que la ley agraria reglamente el régimen jurídico de las tierras ejidales y comunales, la naturaleza jurídica de las tierras que se aporten deben de ser de propiedad privada. Fracción tercera. Contar con un proyecto de reglamento interno. El grupo que pretenda constituir el ejido debe tener un proyecto de reglamento interno, el cual habrá de ajustarse a las disposiciones que en la materia establece la ley agraria. En ausencia de un apartado específico en la ley agraria que norme con precisión los elementos que deba contener el reglamento interno, en términos de los artículos 10, 11, 14, 23, 32, 33, 35, 55, 62, 70 y 74 de la citada ley, deberá contener como mínimo las bases generales para la organización económica y social que se adopte, los requisitos para admitir y separar ejidatarios, así como las causas que motiven su separación, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común, las reglas para el aprovechamiento de aguas ejidales de uso común en su caso, las facultades y obligaciones del comisariado ejidal y del Consejo de Vigilancia, las atribuciones de la Asamblea como órgano supremo, la periodicidad para la celebración de las asambleas, la conformación y atribución de comisiones de trabajo específicas y de los secretarios auxiliares que se designen cuando sea el caso, las normas para el uso de las parcelas con destino específico cuando sea el caso, y, por último, los demás que se consideren pertinentes. Conforme al artículo 90, fracción tercera de la Ley Agraria, al momento de formalizar la aportación de tierras ante el notario público, los interesados deberán presentar el proyecto de reglamento interno, mismo que se transcribirá íntegramente en la escritura pública. Fracción cuarta. Que la aportación de las tierras y el reglamento interno consten en la escritura pública y se solicite su inscripción en el Registro Agrario Nacional y en el Registro Público de la Propiedad de la localidad de que se trate. Como requisito de formalidad jurídica, por disposición expresa de la ley agraria, los interesados habrán de expresar su voluntad de constituir el ejido mediante su
Protocolización en una escritura pública, la que será elaborada por el fedatario público correspondiente, quien verificará que su constitución se ajuste a las disposiciones establecidas en la ley. Además, el artículo 90, fracción cuarta, nos dice que será nula la aportación de tierras en fraude de acreedores. El artículo 91 de la Ley Agraria nos menciona que a partir de la inscripción a que se refiere la fracción cuarta del artículo anterior, o se hace el 90, el nuevo ejido quedará legalmente constituido y las tierras aportadas se regirán por lo dispuesto por esta ley para las tierras ejidales. Comprar un terreno que se encuentre en un ejido puede resultar atractivo por su bajo costo. Sin embargo, en ocasiones, son más los problemas que trae consigo que los beneficios. Antes de desembolsar, asesórese adecuadamente. El ejido primero, fue criado para repartir en aquellos tiempos lo que eran los terrenos de sembradío a las personas que de una otra manera las estaban trabajando. A partir de la ley de 1992, ya los terrenos de origen social o terrenos ejidales, como lo conocemos, terrenos ejidales, ya se pueden transmitir. Hay procedimientos que la propia ley señala. La propia ley de la reforma agraria señala los procedimientos que se deben de llevar, y también se hace a través de programas de la CORED, que es una institución federal que se encarga de regularizar los terrenos que son de origen ejidal o de origen comunal. La reventa de terrenos o las invasiones son algunos de los problemas más comunes en este tipo de tierras. Un ejemplo de esta situación es lo que viven en el predio de la Providencia en el ejido de Tezistán. Y efectivamente hubo una parte ahí en lo que corresponde al predio de la Providencia, en los cuales la persona pues prácticamente actuó de mala fe. Pues actuó de mala fe, hizo una reventa más o menos como de 15 terrenos, pero también lo que nosotros les hemos comentado a las personas que vienen. Lo que pasa es que a veces la gente compra por fuera, no viene aquí a la oficina, y viene ya cuando compró, no cuando va a comprar. Porque muchas veces les venden personas que no están autorizadas o que no son los dueños, pero si son los ejidatarios, ellos siempre se responsabilizan de las ventas que hacen con la autorización de la mesa directiva. Es importante que si piensa adquirir una propiedad ejidal, reciba la autorización del comisariado ejidal para no llevarse desagradables sorpresas y consultar en dependencias como CORED y la Procuraduría Agraria para certificar que los propietarios se encuentren acreditados en el Registro Agrario Nacional. Bueno, yo sugiero que la persona que adquiera un terreno ejidal, primeramente arregle su documentación. Lo que pasa es que por necesidad, las personas que son de escasos recursos económicos adquieren esos terrenos, que les llamamos terrenos irregulares, que principalmente son de autoconstrucción. Las personas van construyendo su casita poco a poco y se despreocupan por completo de la documentación, y muchas de las veces hacen construcciones valiosas. Yo sugiero que las personas que adquieran, sí se pueden adquirir, ¿verdad?, aunque sea en forma irregular en un principio, y posteriormente que se preocupen por regularizarlos. Los podemos regularizar a través de los procedimientos que la propia ley lo señala. Por ejemplo, el ejido está facultado para transmitir parte de los terrenos, pero hay que cumplir con requisitos. Por ejemplo, que se haga una asamblea, la asamblea de ejidatarios autorice esas transmisiones o esas ventas, donaciones, cesiones de derechos o cualquier cuestión. Entonces, la gente que adquiera un terreno de ejidal, que se preocupe cuando menos que la mesa directiva les firme un documento donde le transmitan sus derechos. Los llamados terrenos irregulares, como también se les conoce a las propiedades ejidales, en muchas ocasiones atraviesan por varios problemas en cuanto a la falta de servicios básicos como agua, drenaje, luz y transporte público, situación que afecta a los habitantes de estas colonias. Los servicios es obligación de que los proporcione de primera mano el municipio, si son servicios de agua, drenaje, ya si son otro tipo de servicios más fuertes, que donde hay erogaciones, pues de todas maneras el municipio es el que está obligado a proporcionarlos. En este caso,
luz, empedrados, calles, todos los servicios los debe de proporcionar el ayuntamiento, independientemente de que sea un terreno irregular. Muchas de las veces el ayuntamiento se niega a proporcionar los servicios porque dice que son terrenos irregulares, que son terrenos ejidales y que no están legalizados, pero eso es nada más una justificación, o bien muchas veces no tienen la capacidad económica para proporcionar los servicios. Pero los ciudadanos de primera mano sí tenemos que ocurrir al municipio para que se nos den los servicios.